El día de hoy, vamos a resolver un problema frecuente que muchas personas pasan a diario, el cual consiste en cómo desactivar las actualizaciones de Windows 7, 8, 10 y 11, desde la raíz y en menos de 7 segundos. Para ello, es recomendable ver todo el video y seguir las pautas que te iré explicando, para que el procedimiento te salga de una manera impecable. Cabe recordar que no importa si conoces mucho de computación o poco. Lo importante es que con este procedimiento, te evitarás hacer cosas que no entiendes y a la larga dañar tu sistema operativo. Es por ello que este método te lo he adjuntado en un solo comando y al alcance de un clic. Bien, para este primer paso, vamos a analizar un poco el problema a resolver. Como puedes notar, yo tengo Windows 11, en tu caso puede que tengas Windows 10. No importa la versión que tengas, puedes notar que en todas las versiones se van actualizando constantemente. Y esto a la larga, produce que nuestro equipo se vuelva mucho más pesado o muy lento, a diferencia de cómo estaba inicialmente. Inclusive, te dan la opción de pausar las actualizaciones, pero esto es temporal. Porque tarde o temprano automáticamente se instalará las actualizaciones en tu equipo. Por lo cual, si estabas pensando en hacer ese procedimiento, descártalo. Asimismo, he visto en otros lugares que te dicen, lo primero que tienes que hacer es ir directamente donde dice servicios. Una vez que estás dentro, lo siguiente que harás es descender todo hasta el final y ubicarte donde dice Windows Update. Luego, le das clic con el botón secundario y te diriges donde dice Propiedades. Posteriormente, le das clic donde dice Detener y luego le das en la opción que dice Deshabilitarlo. Al final, le das en la opción Aplicar y posteriormente en Aceptar. Y efectivamente, sale deshabilitado, pero hay un detalle. Y es que Windows, tarde o temprano lo volverá a habilitar de manera automática, y con ello se instalará las actualizaciones en tu equipo. Por lo cual, si estabas pensando también hacer este procedimiento, descártalo completamente porque no sirve. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva para este dilema? Pues pensando en ti y viendo la manera de cómo desarrollarlo más fácil, te adjunté un comando en mi página principal, que lo encontrarás en la descripción del video. Lo que harás aquí es sencillamente dar clic en el botón verde. Posteriormente le das clic en el botón azul y esperas a que se complete el proceso. Luego, le das un clic secundario en el libro comprimido de WinRAR, llamado WAP para Windows. Y te vas en la opción que dice Extraer aquí. Una vez que se extrajo la carpeta, lo siguiente que harás es eliminar el archivo de WinRAR. Posteriormente, vamos a ingresar a la carpeta. Y aquí puedes ver que hay dos ejecutables por 32 bits y 64 bits. Si no sabes cuál utilizar, ve directamente al icono de escritorio y le das un clic con el botón secundario y te ubicas donde dice Propiedades. Donde dice Tipo de sistema, en mi caso tengo por 64 bits, puede que en tu caso sea por 86 bits, que es el equivalente a 32 bits. Una vez sabiendo ello, te diriges a la carpeta de WAP para Windows, y tan solo ejecutas como administrador la versión que te dice tu equipo. Una vez que se te abre esta ventana, solamente le das un clic en la segunda opción, y luego donde dice Aplicar ahora. Y puedes notar que este procedimiento te llevará menos de 5 segundos. Cuando el escudo sale de color rojo, quiere decir que ya se bloquearon todas las actualizaciones de manera permanente en tu equipo. Ahora, para comprobar la efectividad de este método, nos dirigimos a la lupa y vamos a buscar Windows Update. Y puedes notar que las actualizaciones han sido detenidas de manera interna, con la finalidad de que se impida habilitar de manera automática en el futuro. Si nos vamos nuevamente a la lupa, y en ella escribimos servicios. En primer lugar, vamos a ingresar. Y luego lo que haremos es descender lentamente hasta la parte final donde dice Windows Update. Ahora mira, cuando tú le das con el botón secundario en la opción Propiedades,
Puedes notar que está deshabilitado. Vamos a suponer que quieras volverlo a habilitar poniéndolo en automático. Al momento de guardar aplicar los cambios, te dirá acceso denegado. Esto significa que el comando que acabas de ejecutar no solamente te deshabilita las actualizaciones de Windows, sino que también impide que Windows se actualice en el futuro hasta el tiempo que decidas. Vamos a suponer que en el futuro quieras habilitar las actualizaciones. Solo ejecutas como administrador nuevamente el programa llamado WA. Luego, le das clic en la primera opción y posteriormente le das en Aplicar ahora. Cuando el escudo se vuelve verde quiere decir que tu Windows nuevamente recibirá las actualizaciones hasta el tiempo que decidas detenerla. Y para finalizar, si vas donde la lupa, escribes servicios e ingresas. Desciendes hasta la parte final donde dice Windows Update, y efectivamente con esto te demuestro que está activado y listo para que tu Windows siga recibiendo más paquetes de actualizaciones. El detenerlo o no, solo va a depender de ti. Usa este comando sabiamente, de acuerdo a tus necesidades y lo que estás buscando. De igual manera, quería comentarte que en la descripción del video te estaré dejando un enlace explicando los problemas más frecuentes que pasan en Windows 10 y cómo solucionarlos. Asimismo, si quieres saber más métodos de cómo detener la actualización de Windows 10, también lo encontrarás dentro del enlace. Para ello, como siempre te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna de estas técnicas interesantes que te servirán mucho. Por lo demás, un gusto el poder compartir estos conocimientos contigo, y nos vemos en el siguiente video.